Listo. Bueno, muy buenos días. Espero que estén bien. Última confirmación. ¿Me están escuchando y están viendo la pantalla? Sí, señor, profe. Perfecto, Sí, señor. muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a recordar que la clase pasada nos habíamos quedado en que estamos tratando de simular, digamos que el ejemplo particular es simular una partícula, ¿sí? Suena redundante. Lo que queremos es simular una partícula que está rebotando con el suelo, ¿cierto? Eso es como nuestro objetivo en este momento. Pero pues realmente eso está enmarcado dentro de algo mucho más grande que es la simulación de sistemas de muchas partículas por una técnica que se llama Molecular Dynamics, que no implica que solamente sirve para moléculas, sino pues para, digamos que todo sistema en donde tengamos como cuerpos distinguibles unos de los otros, discretos, digámoslo así, y en donde vamos a resolver la segunda ley de Newton sobre esos sistemas, ya sea a partir de cálculo de derivadas de potenciales o ya sea directamente de calcular las fuerzas como lo estamos haciendo aquí en este caso. Entonces estamos orientados a pensar es hacia allá y en los ejemplos finales que les contaba en la clase pasada pues podíamos hacer unas simulaciones como de gases y cosas así sin tener que entrar a tener un número de Avogadro de partículas y uno pues ahí digamos la cantidad de sistemas que puede simular es muy gigante. Y habíamos dicho entonces la clase pasada que que era como más apropiado mentalmente hacer esta modelación utilizando programación orientada a objetos en términos de modelar la partícula como un objeto nuevo, como un tipo de datos nuevo. Porque si lo hacíamos de la forma que teníamos antes, entonces esos estados del sistema van a ser 6n componentes y tenemos n partículas en tres dimensiones. Y sería aún peor, por ejemplo, en este momento solamente tenemos traslación del centro de masa, pero si metiéramos, por ejemplo, rotaciones, entonces los grados de libertad o las coordenadas que yo necesito por cuerpo serían posiciones, que son 3. Tendríamos que tener velocidades lineales, digamos, de centro de masa, que son otros 3. Las fuerzas son otros 3. Y además tendríamos que colocar como la orientación del cuerpo respecto a un sistema de coordenadas, las velocidades angulares y además tendríamos que tener los torques. Entonces estamos hablando de 6 por 3, 18, digamos, componentes. Y si tenemos n partículas, pues vamos a tener n por 18. Entonces imagínense esos arreglos gigantes, la indexación, muy complicado, muy difícil. Y pues por eso pasamos a hacer la modelación más bien utilizando programación orientada a objetos, que en este caso claramente simplifica el problema muchísimo, porque lo que vamos a hacer es crear un tipo de dato genérico que modele una partícula y luego pues crear muchas partículas. Pero cada partícula tiene internamente guardados su posición, su velocidad, su fuerza y si en algún momento queremos ponerle rotaciones, pues entonces su orientación, su velocidad angular y sus torques. Entonces es extensible y esa es otra de las ventajas de la programación orientada a objetos cuando se aplica apropiadamente pues a esos sistemas como los que estamos viendo acá. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues recordemos que lo que empezamos a hacer la clase pasada fue crear una estructura partícula y esa estructura partícula lo que tenía en este momento era una posición que la vamos a modelar con bala raíz. Voy a agrandar esto un poquito. Tenía una posición, R la llamamos, un vector velocidad y un vector de fuerzas. También tenemos una masa y nosotros ya le incluimos un radio también. También hablamos la clase pasada de estas funciones especiales. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta función especial que tiene el mismo nombre de la clase o de la estructura y que no retorna nada? Miren, aquí no dice void ni nada de eso. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba esta función especial? Habían dos funciones especiales con las clases. Voy a ver aquí el chat de una vez por si acaso. Eso se llamaban constructores. Estas funcioncitas se llaman constructores. Entonces nosotros hicimos pues la declaración de nuestra de nuestra clase partícula lo pusimos en un archivo .h y en un archivo .cpp. Entonces en el archivo .h pues simplemente colocábamos como la declaración de la estructura y lo que queríamos incluir e íbamos a utilizar var para simplificar pues como la posición es un vector, la velocidad es un vector, pues nos va a quedar más fácil pensar en términos de ecuaciones vectoriales, que al final eso es lo que vamos a escribir. Entonces todo eso es pensando a que nos quede como más sencillo absolutamente todo. Y pues aquí se discute pues los constructores y los destructores que empiezan ¿con qué? Con esos moños. Entonces aquí había un ejercicio que era dividir esto en dos archivos, pero eso nosotros ya lo hicimos. Y eso yo ya lo tengo acá
en nuestro repositorio, yo copié lo de la clase pasada, lo copié para acá. Entonces, para que ustedes vean, tenemos aquí en particle.h, tenemos simplemente include val array y una declaración de una clase particle, class particle. Y en particle.cpp yo la llamé struct, ¿no? Entonces tenemos que definir, ¿vamos a llamar la clase o la vamos a llamar struct? Entonces, a ver, en eso yo le hice énfasis, a ver si lo recuerdan. ¿Cuál era la diferencia entre las clases y las estructuras? ¿Tampoco? No, Listo, por profe, la acá lo verdad voy no a me poner acuerdo. así para poder ver si hay mensajes nuevos. Entonces la diferencia era que por defecto en las clases todas las cosas son privadas y por defecto en las estructuras todas las partes internas son públicas. Esa es nuestra diferencia. Entonces voy a hacer una adición rápidamente acá de nuestra particle.h. Me lo abrió en la otra ventana. Bueno, y le vamos a llamar struct acá. Pues para que sea consistente con lo que estamos colocando en el otro lado. Entonces esto es lo que tenemos hoy. Voy a poner aquí, voy a abrir aquí Neotree. Eso, y ahí está. Listo. Bueno, entonces tenemos nuestra clase particle y tenemos nuestra clase, ya está, de partícula. Y tenemos también nuestro archivito de el main. Que este main que dejamos la clase pasada pues está muy incompleto, obviamente no tiene casi nada. Y este va a tener, pues básicamente dijimos, estas son las funciones más o menos que necesitamos, ¿sí? Un sistema, una función como para calcular las fuerzas, otra como para imprimir el sistema, otra para hacer la integración y otro para dar las condiciones iniciales, ¿sí? Esto es básicamente lo que tenemos que hacer hoy. Yo voy a hacer unas partes y ustedes van a hacer otras para que participen, ¿sí? Entonces, y aprendan, ¿no? Pues que pues esa es la idea, porque ahí solo escuchándome y ver hacer, pues eso uno no aprende nada. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Qué más se necesita para hacer este tipo de simulaciones? A partir de lo que vemos acá, uno necesita una función que calcule fuerzas y también necesitamos una función que integre las partículas. Integrar quiere decir que las vamos a mover ese sistema del tiempo t a t más delta t. Entonces, en un momento dado, yo tengo las posiciones, velocidades y fuerzas de mis partículas. ¿Sí? Eso lo tengo en un momento dado. Y usando esa información, yo quiero pasar al tiempo t más delta t. Eso lo hacíamos antes con rungecuta, con Euler y cosas así, pero acá no es muy ventajoso, por ejemplo, utilizar rungecuta porque estaríamos evaluando la fuerza 4 veces durante cada paso de tiempo y las fuerzas normalmente son las funciones de las que se toman más tiempo. Entonces vamos a aprender otros métodos más orientados específicamente a ecuaciones de segundo orden, como la segunda ley de Newton, que son más eficientes. Y eso lo vamos a implementar, lo vamos a meterlo en una clase llamada integrador. El integrador va a ser una clase que va a recibir cualquier tipo de datos y lo que va a hacer es integrarlo, pasarlo de t a t más delta t. O sea, el integrador no sabe cuáles son las fuerzas, no sabe cuál es el tipo de datos de las partículas, él solamente sabe que le van a mandar un delta t y le van a mandar un sistema de partículas y él lo que va a hacer es mover ese sistema de partículas utilizando sus atributos internos en un tiempo t ante un tiempo t más delta t. Eso es todo. Y al pensarlo así de esa manera, como que no importen los tipos de datos y demás, pues estamos tratando de simplificar bastante nuestro ejercicio, ¿sí? Nuestro ejercicio, digamos, de hacer simulación. Otra cosa es, por ejemplo, calcular fuerzas. Entonces uno puede hacer una función que calcule las fuerzas y demás, pero en general también lo podemos hacer como un colisionador, se le llama normalmente. Un colisionador que reciba un sistema arbitrario, ¿sí? Unos parámetros de pronto que representan como la gravedad o cosas. Nuestro modelo de fuerzas tiene parámetros, entonces que reciba esos parámetros. Y luego lo que hacemos es que calcule las fuerzas. Obviamente tiene que recibir el sistema por referencia y ya está. Entonces también vamos a separar eso en otro archivo. O sea, estamos tratando de desacoplar la simulación. Una cosa es tener el integrador y él no debería saber cómo se calculan las fuerzas. Deberemos tener uno que calcule las fuerzas y él es independiente de cómo yo integro las cosas en el tiempo. Y eso es lo que nos permite a nosotros
hacer la programación orientada a objetos, tratar como de desacoplar todas estas cosas para que sea más sencillo, que si yo modifico acá, pues no tengo que afectar a la otra porque no están acoplados, estoy desacoplando los datos y el modelo mental. Y eso está más o menos descrito acá también en la página web. Y lo primero con lo que vamos a arrancar es esto, una implementación de un algoritmo de integración más útil. El que vamos a utilizar nosotros hoy es el algoritmo de integración de Leapfrog. Hay varios algoritmos de integración. Estos algoritmos de integración son típicos de la dinámica molecular, pero pues como no estamos en un curso de eso, pues no vamos a entrar mucho en detalle, pero pertenecen a una clase muy útil de algoritmos que se llaman simplécticos y son algoritmos especialmente diseñados para hacer la evolución de un sistema dinámico y tiene muchas características, digamos, útiles. Una de ellas que solamente tengo que evaluar la fuerza una vez por paso de tiempo. Y otra que sus órdenes de aproximación son bastante buenos tanto para la posición como para la velocidad. Entonces miren que este es el algoritmo de Leapfrog. Ustedes pueden ver más información acá. Pero uno lo que básicamente hace es como de particionar y jugar con las expansiones de Taylor tanto en tiempo t más delta t como en tiempo t menos delta t, como en tiempo t más delta t medios, como en tiempo t menos delta t medios, y tratar de cancelar y dejar las cosas que uno necesita, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, este es el algoritmo de Leapfrog y nos dice esto. La velocidad en un tiempo t más delta t medios, ojo, la velocidad no está en tiempo t más delta t, la nueva, está en la mitad. Y eso es algo característico de este algoritmo. Pero eso es lo que nos está diciendo. La velocidad en este tiempo es igual a la velocidad en el tiempo anterior, menos delta t medios, más la fuerza sobre la masa, que es la aceleración, por delta t, y el error local que yo cometo cuando yo hago esto es de orden delta t al cubo, que es muy bueno, ¿sí? Esto es el error local, o sea, cuando hago un paso de esto. Si yo hago n pasos, en principio, pues esto se vuelve delta t al cuadrado cuando hago n pasos. Para la posición tengo esta expresión. Y yo quiero que ustedes observen acá algo muy importante. Y es, miren que en la posición, en esta posición, yo tengo, acá, miren aquí yo tengo la velocidad en t más delta t medios. Eso quiere decir que si yo quiero calcular esta posición, ¿sí? En el tiempo t más delta t, o sea, la posición siguiente, yo primero tuve que haber calculado la velocidad. En otras palabras, yo no puedo invertir el orden de estas dos líneas. Yo no puedo escribir primero r de t más delta t, no sé qué, y luego la velocidad. Hay una dependencia entre esos datos. Estos son detalles que a veces la gente no se da cuenta cuando implementa estas cosas y hace que no les dé, que no funcione el algoritmo. Entonces, pilas con eso. Por eso aquí explícitamente está escrito en qué tiempos estamos hablando, ¿sí? Y otra cosa importante es que al inicio, cuando yo voy a empezar la simulación, al puro inicio, ¿yo qué tengo al inicio? Yo tengo, digamos que el vector de posición en tiempo cero, tengo la velocidad en tiempo cero, ¿sí? Y tengo también la fuerza en tiempo cero, ¿sí? Yo tengo esas tres cosas, eso no hay, digamos, discusión al respecto. Si ustedes van a hacer el primer paso de esta evolución, miren que ustedes van a necesitar la velocidad, pero en tiempo cero menos delta t medios, no la velocidad en el tiempo cero. Entonces hay que hacer algo más para que este algoritmo pueda iniciar, pueda arrancar, ¿sí? Y eso es otra cosa característica de su sistema. Si en algún momento ustedes van a terminar utilizando este tipo de técnicas, pues tienen que ser conscientes de cómo es que yo puedo empezar a utilizar estos algoritmos. Entonces, cuando uno hace el tiempo t igual 0, el primer paso dice que para avanzar la velocidad, yo necesito la velocidad en el tiempo cero, no, en el tiempo menos delta t medios. La fuerza en cero está bien, todo esto lo tengo. Para avanzar la posición, necesito la posición en el tiempo cero, listo. La velocidad en el cero más delta t medios, que es la anterior, y ya. Entonces tengo un problema acá, ¿sí? Efectivamente tengo un problema acá, que es este. Y es cómo hago para calcular esta cosa, ¿sí? Entonces, yo antes de empezar a hacer la integración de mi sistema, tengo que calcular esa cantidad. Tengo que coger la velocidad en el tiempo t igual 0 y la tengo que mover a menos delta t medios, ¿sí? Eso lo tengo que hacer. Y hay varias maneras en las que podemos hacer esa situación. Por ejemplo, esta que tenemos acá, una expansión de Taylor corta con lo que yo tengo. La velocidad en 0 menos delta t medios es la velocidad en 0 menos, esa sí la tengo porque es la condición inicial,
menos delta t por la fuerza en 0 sobre 2m. ¿Sí? Eso es delta t medios. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer al inicio. Antes de poder empezar a hacer integral de movimiento y ver la trayectoria, tenemos que hacer esta corrección. Bien, entonces lo que vamos a hacer es implementar este algoritmo de integración en una nueva clase que se llame, vamos a utilizar clases si quieren, como está acá para seguir este método. Entonces vamos a utilizar una clase que se va a llamar TimeIntegrator, que lo que va a recibir es el valor del delta t. Le vamos a decir, oiga, integrador, usted va a utilizar este valor de delta t. O sea que él internamente va a manejar un elemento interno que se llama delta t, que por defecto está inicializado en 0, ¿sí? Eso es lo que le vamos a decir al integrador. Va a tener un elemento interno. Él va a tener un constructor, porque precisamente estamos diciendo que cuando lo creemos vamos a darle cuánto es el delta t. Entonces él va a asignar ese valor que le mandamos al constructor, lo va a asignar a su variable interna. Y aquí hay dos funciones. Va a haber una función que se llama start integration, que es la que va a hacer precisamente esta vaina de inicializar la integración. Y va a haber otra que se llama time step, que es la que va a hacer estas dos ecuaciones, 27 y 28. Entonces yo voy a copiar y pegar esto en un punto H. Voy a implementar la primera y ustedes van a implementar la segunda y lo van a entregar. Entonces vamos a llamarlo integrator.h y lo voy a meter todo en el punto H porque mire que yo estoy utilizando aquí templates. Yo no quiero que este man se preocupe por cuál es el tipo de datos que yo estoy utilizando para representar mi arreglo, ¿sí? No quiero eso. Entonces simplemente lo voy a llamar particular write t. Particular write t significa cualquier cosa que guarde partículas. Pero yo no sé, yo lo voy a llamar así. Y cuando yo esté compilando, el compilador va a decir, ah, esta gente está utilizando en este momento un vector de partículas. Entonces el tipo de datos particular write t es vector de partículas. Y me crea el código para eso. Pero si yo utilizara un array de partículas, entonces él va a decir, ah, no, ahora es un array de partículas y él crea el código. Recuerden que eso es lo que hacían las templates. Entonces voy a copiar y pegar esto en un archivo acá que se va a llamar, vamos a abrirlo acá, es nuevo. ¿Cómo fue que dijimos acá que se va a llamar? Integrator.h. Integrator.h. Voy a aumentarle esquila a fuente. Voy a quitar esto. Nuestro compilador soporta el pragma once, entonces lo vamos a hacer así. Y aquí está el integrator, listo. Entonces guardo. Vamos a dejar esto acá así. Este es recuerden que por defecto en una clase todo es privado, entonces de t es privado. O sea que yo no lo puedo acceder desde afuera, desde la función main. Y todo lo que yo le ponga public se va a volver público. Entonces yo sí quiero poder llamar al constructor, ¿cierto? O a la función start integration. Entonces, bueno, vamos a hacer esto. ¿Cómo sería start integration? ¿Qué hice? Start integration debe hacer esta cosita. Entonces, por cada partícula que me mandan a mí, yo tengo que hacerle esta modificación, la ecuación 29. Voy a tomar una foto. La voy a piñar acá para tenerla ahí disponible. Entonces, por cada partícula tengo que hacer eso, ¿cierto? Entonces, como se supone que a mí me están mandando un arreglo, eso es una suposición, y por eso el nombre genérico que le pusimos a estos datos es particular write t, para que recordemos que no es una partícula, sino es un arreglo, ¿sí? Un conjunto de datos. Entonces me lo mandaron por referencia y lo puedo modificar. Evidentemente tengo que poderlo modificar porque va a cambiar sus valores internos. Lo que yo haría sería lo siguiente, voy a hacer un for automático, precisamente para olvidarme del tipo de datos. For auto particle, lo voy a llamar p, en parray. Lo que voy a hacer es esto, es escribir directamente lo que está acá. Entonces le voy a decir partícula punto su velocidad, me parece que lo tenemos en mayúscula, va a ser igual, entonces su nueva velocidad va a ser igual a partícula punto su velocidad, la que tiene actualmente, que será en el tiempo t igual 0, menos delta t,
que es la variable interna, por partícula.f sobre, y ahí está mal el copilot, 2 por partícula punto más. Escribí literalmente la ecuación. Y ya, terminé. Eso es todo. Use an declare identify. Bueno, aquí está molestando con esto, pero no pasa nada. Eso no es verdad lo que está diciendo acá. C++, sí. Perfecto. Eso es todo. Entonces ya terminé y ya quedó listo el arranque. Entonces, si vamos aquí a main particles, tengo que include, ¿cómo era que se llamaba el archivo? Que lo hice. Integrator.h. Que va a hacer una cosita acá. Eso, integrator.h. Entonces vuelvo aquí a partículas y le voy a decir integrator.h. Eso es lo que le voy a poner. Y con eso ya podríamos utilizarlo. Entonces, ¿cómo se utilizaría? Esa es la pregunta. Entonces aquí, por ejemplo, cuando creamos el sistema de partículas, pues entonces de time integrator vamos a crear un integrador. ¿Sí? Le vamos a poner ese nombre y le vamos a poner un valor de delta t. Entonces pongámosle, por ejemplo, 0.1. Aquí estamos llamando al constructor y el constructor está asignándole a delta t este valor de 0.01. Pongámosle 0.1 por ahora. Entonces cuando inicializamos las partículas, aquí se supone que se lee R de 0 y B de 0. También deberíamos, aquí se calculan las fuerzas iniciales. Y acá entonces deberíamos llamar, digamos, start integration. Aquí deberíamos llamar a esta función que acabamos de escribir, que sería eh, integrator.start integration y le mandamos nuestras particles. ¿Listo? Y entonces así es como empezaremos a hacer las cosas. Lo integramos y aquí ya empezamos a hacer el loop. Y entonces aquí ya el integrate realmente se escribiría como integrator.timestep, haga un paso, con estas partículas y le vamos a quitar este dt. Y así es como lo vamos a utilizar. Entonces, pues obviamente todavía está incompleto y ahora ustedes son los que van a implementar esto. Es muy corto, entonces van a tener poco tiempo y lo tienen que enviar. Voy a subir estos códigos ya al repositorio. Aquí creo que todo está nuevo, sí. Entonces git add integrator particle h particle cpp y main particles, todo ahí. Git commit -m added integrator template y ahí se va, git push. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que implementar ahora esta función timestep. ¿Qué es lo que hace timestep? Lo que hace timestep es esto. Estas dos ecuaciones, perdón, las de arriba, la 25 y la 26. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ya la velocidad está desfasada hacia menos delta t medios, entonces ya digamos que ya no tienen que hacer nada más de estas expansiones, ¿sí? De esto, esta corrección 29 ya puso la velocidad en donde estaba, entonces aquí ya simplemente es poner velocidad igual a velocidad más fuerza por delta t sobre m, y ya está. Y posición igual a posición más velocidad por delta t. No hay que hacer absolutamente nada más. Entonces, bueno, no sé, tómenle una foto o lo que sea. Yo les voy a compartir este link. Ya ustedes deberían tenerlo, pero pues por facilitarles ahí la vida. Ahí está. Y el repositorio
Aquí está. Entonces, ¿dónde era que estábamos aquí? Listo. Vamos a gastarnos 10 minutos en este ejercicio. Por favor, de nuevo, no empiecen a perder tiempo ahí como, ¿y quién quiere compartir? Y que no sé qué. Tan pronto lleguen, entren, una persona diga yo comparto y empiecen a hacer la modificación, anoten los nombres de los que están ayudando y están colaborando. Así sea hablando, eso es una colaboración, pero pues que se manifiesten de alguna manera y lo envían en la tarea que, pues, que les voy a asignar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Listo. Vamos a hacer 3 breakout rooms, ¿sí? Quedan más o menos de a 4. Y van a tener 10 minutos. Eso es bastante, porque son 2 líneas, copiar y pegar y ya está. Y adaptar. Y ya. Entonces, preguntas sobre lo que tienen que hacer y entregar. ¿Ninguna? No, Listo. no, profe. Dale. Ah, dijiste que ninguna, es que no te escuché. Ah, perdón, profe. No, 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 ninguna. Listo. Gracias. Bueno, entonces nos vamos. Juan José, Nicolás Acero, tienen que aceptar la invitación que les salió ahí en sus pantallas. Listo. H, ¿no? Y aquí es donde toca hacer esta chimbada. Chicos, por si acaso ustedes van a quedar grabados, ¿oyeron? En el video Ok, que queda en profe. YouTube. Ok, profe. Entonces, ¿cómo sería la implementación de eso? Eso estoy Estoy mirando. mirando qué parte. Estoy acá viendo también lo que subió el profe a GitHub. Entonces también estoy mirando cómo se puede implementar bien. Pues, te voy a hacer una idea. ¿Qué idea más o menos? Pues, o sea, y ya, o sea, la idea es implementar lo que el profesor había puesto de que B de cero más delta de t sobre 2. Perdón, B de t más delta de t sobre 2 es igual a B de t menos delta de t sobre 2, no, no sé qué. Ok. Entonces, tenemos que utilizar esta partecita para esta parte. Bueno, si quieres sería, ¿no? Sería mejor no copiar y pegar y ir modificando ahí, en vez de estar escribiendo. Sí, pero me refiero Bueno, está en base a eso. a que sí, a que está en base a esto. O sea, no es exactamente esto mismo. Ah, no, sí, solamente decía copiar, pegar y modificar lo que para y modificar. Sí, A mejor. eso me refería. Ah, ya, es que esto ya está. Vaina. Sí, sí, ya está definido. Por acá.
es donde lo modificamos, ¿no? Sí, hay que modificarlo ahí, cambiar los valores. En el que sería esta chimba. Sería cambiar el... ¿Cómo era? Estoy aquí mirando el llegado para ver si veo algo. Los demás escriban, por favor, de los que no están compartiendo pantalla, escriban por favor sus apellidos y nombres en el chat de una vez para que la persona que está compartiendo pantalla pueda rápidamente copiarlos y pegarlos. Ok, profe. Ya está lista la tarea, entonces ya pueden enviar. Ok, profe. ¿No sería DT, de PDF? ¿O estoy equivocado ahí? No sé, yo también estaba mirando un poco eso y sí me queda también la pregunta. Mm, ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuál es la pregunta? Ah, no. Antes no le había puesto el DT, sino que estaba escribiendo directamente el punto más. No te entendí ahí, ¿qué dijiste? Es que creo que Sebastián nos estaba preguntando qué era lo que le estábamos diciendo, pero pues creo que ya lo puso, ¿no? Ah, sí, pues es que está acá. O sea, falta es arreglar este término. Estamos integrando para la velocidad, ¿no? Y para Sí. la posición también tenemos que hacer la integración, ¿no? Sí. ¿Por qué borraste el P.B? Es que no sé qué, o sea, porque aquí se pone un P.B, o sea, es que Sería como el no sé. P.B inicial, o sea, No, y no, no, eso no. que está No, modificando. ahí está bien, ahí está bien. Lo que pasa es que ese inicial, por eso les dije al final que no, que ya se olvidaran de la parte inicial. Esa corrección de la parte inicial es la que tenemos ahí arriba, ¿sí? En el Start Integration, ¿listo? Que ahí estamos asumiendo es que el tiempo no es explícito en estas expresiones. Entonces esa parte de arriba está asumiendo que llamamos a esa función cuando la velocidad vale cero, ¿listo? Ahora, Ok. en esa que ustedes tienen abajo, están en un tiempo t. Entonces lo que tienen a la derecha del igual, todo está en el tiempo t. Ujú. Digamos que la velocidad realmente no está en tiempo t ahí, sino en tiempo t menos delta t medios, porque nosotros arriba la corrimos al inicio. Todo lo que Ok. está a la izquierda de esa expresión pues va a quedar avanzado en el tiempo. Por eso estamos como sobreescribiendo la velocidad. La velocidad va a ser igual. Sí. Su valor en este momento va a cambiar ahora para moverla al siguiente tiempo. Va a cambiar de esa manera. Entonces ahí ya está todo. El tiempo es implícito. Lo que tienen a la derecha, esa velocidad que tienen ahí está en t menos delta t medios. Esa fuerza está en t. ¿Listo? Y lo que tienen a la izquierda del igual está en t más delta t medios. Entonces ahora escribe la misma ecuación pero para la posición. Ok. Bueno, no ¿Y la sería misma, con quiero el decir mismo for? ¿Señor? ¿Sería con el mismo for? Acá Dentro del mismo dentro for del porque mismo tú for. estás procesando una partícula, entonces no tiene sentido, digamos, como pasar por todas las partículas y moverle su velocidad, y luego por Es todas las igual, partículas y moverle su posición. Como ya tienes a la partícula ahí cargada, pues modifícale su posición de una vez, de acuerdo a lo que Ok. dice la expresión del algoritmo. Entonces, la nueva posición, que implícitamente estaría en t más delta t medios, es igual a la posición en el tiempo t, muy bien, más PB
Ujú. Perfecto. Y ya. Eso se parece un montón Ya, a Euler. Sí, se parece un montón a Euler, pero Sí. no es lo mismo. Es mucho mejor. Ok, profe. Entonces, y anótalo. ya solo, ¿No? ¿Ya? y los anoto en este mismo, o sea, solo Sí. envío el integrator.h, ¿sí? Ajá. En un comentario ahí. Con la otra. Al revés, el backslash. Ay, sí, perdón, de látex. Es Windows. Copia y pega, ¿no? Ellos ya te lo copiaron en el chat. Es Es que más rápido. de él me sabía el nombre, de los otros no. Listo. Ah, Bien, bueno, está bien. escribiendo el suyo primero, ¿no? Queda un minuto. Va, va, va. Te voy a dejar de compartir para Ah, poder enviar eso. no se te olvide poner tu nombre, Sí, ¿no? hágale. Listo. ¿Me confirman por favor si están viendo mi pantalla y me están escuchando? ¿Sí o no? Sí, profe, más cosas. Listo. Ya debieron haber enviado la tarea. Entonces yo voy a poner la solución. Obviamente, tan pronto ya la escribo acá, pues ya no vale ningún envío. Entonces teníamos esto y lo que queríamos era implementar nuestro algoritmo de integración de Leapfrog que está acá. Una cosa importante que es que de todas maneras para uno a veces se le dificulta y es que uno como que no ve el tiempo, ¿cierto? Uno dice, pero digamos acá, ¿dónde está el tiempo? No, o sea, el tiempo es implícito en estas expresiones. Se supone que uno llama a esta función justo después de tener las condiciones iniciales. Pero si yo la llamo después, pues es ya realmente mi problema y obviamente no me va a dar bien, ¿sí? Entonces los tiempos son completamente implícitos. Y aquí, pues nuestra velocidad ya quedó desfasada a menos delta t medios, entonces ya funciona sin problema este algoritmo. Y yo me imagino que lo que la mayoría hizo, pues fue primero copiar y pegar, ¿cierto? Copiamos y pegamos. Y entonces por cada partícula, por referencia, porque la vamos a modificar, muy importante, si yo hago esto, no me va a funcionar porque estoy creando copias. Entonces por referencia, lo que voy a hacer es decirle primero la velocidad. Entonces aquí dice, la nueva velocidad es exactamente esta vaina a la izquierda, va a ser igual a la velocidad que yo tenía, que eso ya está desfasado, más, eh, pueden poner el delta t acá o antes o después, no importa, más delta t por pf sobre la masa, quitamos este 2. Y ya. Y para la posición, sería la nueva posición igual a la que tengo actualmente en el tiempo t, más delta t por la velocidad. Muy importante, el orden, como les decía. Esta velocidad que yo tengo acá en esta expresión es la velocidad que ya avanzó. Por eso tengo que hacerlo así. Típico error, escribir esto de esta manera. Cuando yo lo escribo de esta manera, esta velocidad que tengo acá no ha avanzado. Esta velocidad serían menos delta t medios. En t menos delta t medios. Entonces no me va a funcionar, el algoritmo me va a dar mal, va a ser inestable y toda la cosa, pero es porque yo lo implementé mal. Entonces esto fue lo que ustedes debieron haber hecho y no era nada más lo que tenían que hacer. Por eso, de hecho, pues, era, como les dije, era bastante tiempo, ¿sí?
Y ya está. Entonces con esto hemos terminado nuestro algoritmo de integración. Entonces ahora sí lo voy a subir. A the time step function. Y ahora, entonces si lo hicieron bien, pues se sacaron ahí un 2 muy fácil. Y entonces ahora pues sigue la parte de calcular las fuerzas. Entonces, de nuevo, para calcular las fuerzas hay que hacer ciertas consideraciones. Digamos que nosotros en este momento cuando estamos calculando las fuerzas, voy a abrir acá, temporalmente voy a abrir el archivo que teníamos de antes. Yo no me acuerdo en dónde estaba eso. ¿Nosotros no lo hemos hecho? ¿O sí? Creo que sí. Vamos a mirar. 06, 05. Miremos este main particle bouncing rk4.cpp. Y acá no está. Ah, sí, debería estar acá. Bueno, aquí tenemos la función de fuerzas. Entonces lo que yo quiero que ustedes vean está aquí en fderiv, esa función de fuerzas, entre comillas, nos calculaba las derivadas. Entonces esta derivada de la velocidad era la aceleración. Ojo, era la aceleración, o sea, era la fuerza sobre la masa. Entonces miren que hay como unas constantes. Observen que está, por ejemplo, g, ¿sí? Si pensamos en nuestro modelo de programación orientada a objetos, pues una partícula sabe cuánto es su radio, pero como parámetros externos tenemos, por ejemplo, el g, tenemos, por ejemplo, esta k como parámetros externos, ¿sí? Entonces, la idea es que nuestra función de fuerzas pues va a tener que ser algo así. Vamos a escribirla y vamos a pensar de qué manera podríamos pasarle a esa función de fuerzas estos parámetros, pero que sea general. O sea, yo lo que, mejor dicho, a lo que yo voy es, ¿qué pasa si yo implemento en mi fuerza una nueva fuercita con otros parámetros? ¿Tengo que cambiar todo el código o hay alguna manera en la que yo pueda como hacer genérico mi código de tal manera que pues sea más fácil hacerlo a futuro? Digamos, extenderle a más parámetros, a más tipos de fuerzas. Entonces, en ese caso, aquí hay como una idea de algo, pero se las voy a explicar. Yo no sé si nosotros vimos hace rato, pero es que como no lo volvimos a usar, vimos una estructura que se llaman los mapas. ¿Alguien de casualidad recuerda? Yo sé que voy a quedarme escuchando grillos, pero por si acaso, ¿alguien de casualidad recuerda los mapas? ¿Para qué servían? No lo volvimos a usar, entonces es probable que no. Listo, Luis, gracias. Así se digan que no, gracias. Entonces, los mapas, Profe, para contraer el tamaño de una variable. no, no, no es, pero bueno, bien por intentarlo. Muchísimas gracias y por decir algo. Muchas gracias. Entonces, los mapas, los std maps, son unas estructuras que, digamos, se le llama típicamente como diccionarios. Y un diccionario, si ustedes piensan en la definición de un diccionario, pues un diccionario es como una estructura en donde la clave, por ejemplo, es una palabra y esa palabra, esa clave tiene asociado un valor. En el caso de un diccionario, literalmente, pues tenemos palabras, una cadena, y tiene asociado una cadena mucho más larga que su significado o lo que sea. Pero esto es mucho más general. Entonces piensen que es como un arreglo, pero la indexación no se hace solamente ¿por qué? Por enteros, porque nosotros en los arreglos hacemos indexación 0, 1, 2, 3, esas son las claves, y los valores pues es lo que tengo ahí guardado. Esto es más general. Las claves pueden ser de cualquier tipo y los valores pueden ser de cualquier tipo. ¿Y a qué voy yo con esto? A que, por ejemplo, podríamos pensar en tener una estructura que nos permita hacer esto. Una estructura, digamos, que se llame parámetros. Entonces, params, y yo le puedo decir, oiga, params, ¿cuánto es el valor de g? Y el man me va a retornar a mí el valor, digamos 9.81. ¿Sí? Yo le guardo ese valor. Entonces, cada vez que yo escriba, por ejemplo, 2 por params de g, él realmente pues va a ir a acceder allá al diccionario, va a buscar dónde está la clave, que en este caso se llama g, y le va a sacar el valor, que es 9.81. Entonces es una manera en la que podemos como asociar letras con números, piénsenlo así.
en este caso particular, pero puede ser cualquier cosa con cualquier cosa. Entonces sería útil hacer esto, porque entonces yo también podría, por ejemplo, definir un params k y le asigno un valor, ¿sí? Lo que sea. Le asigno ahí un valorcito. Eh, ¿Listo? Y así sucesivamente. Podemos ir creando. Y entonces si digamos yo creo una nueva fuerza, pues yo simplemente añado un nuevo parámetro o unos nuevos parámetros y mi función de fuerza que recibe este diccionario, pues va a poder hacerlo sin problema. Entonces, para eso vamos a utilizar un diccionario. Es como una de las tantas formas de hacerlo. Y para aclarar un diccionario que hace esto, uno lo que hace es escribir std map y le pone acá, entre los corchetes estos, porque eso es una plantilla también, le ponemos el tipo de datos de la clave y el tipo de datos del valor. En este caso, el tipo de datos de la clave sería un std string y el valor, pues van a ser en general double. Y entonces esto es lo chévere de utilizar diccionarios. Los diccionarios, en este caso, pues como que resuelven ese problema de pasarle parámetros a esa clase, pero que yo no los tenga que declarar allá dentro de esa clase o cosas así, porque pues en principio, digamos, al final yo lo que quiero es como tener un archivo de parámetros, hacer mi simulación, entonces que mi simulación lea esos parámetros, se los mande a la fuerza, pero la fuerza no tiene que saber esos parámetros qué son, ¿sí? O cómo están guardados ni nada de esas cosas. Entonces, por eso, digamos, podemos y es, digamos, la aproximación que vamos a hacer acá. Entonces, vamos a crear ahora, de nuevo, vamos a crear otra clase y observen que esta clase, que se llama Collider, y el archivo pues lo vamos a llamar collider.h, esta clase Collider lo que va a tener internamente es una clase, entonces todo es privado por defecto. Entonces, internamente va a tener unos parámetros, ¿sí? Que es un mapa, como pueden ver, que tiene la clave es una cadena, el nombre del parámetro, y el valor pues es un double, el valor del parámetro. Y vamos a aclarar público todo lo que hay aquí abajo. Entonces, nuestro constructor, le vamos a mandar entonces un diccionario de parámetros pues para que lo guarde. Y nuestra función de calcular fuerza, entonces de nuevo va a ser una plantilla, va a recibir un sistema de partículas. Y esto cómo se va a llamar en cada paso de tiempo, entonces muy importante esta primera parte. En cada paso de tiempo yo debería resetear las fuerzas. Si yo no hago este reseteo de las fuerzas, yo estaría sumando la fuerza del paso anterior y la fuerza del paso tras anterior y todas esas fuerzas, entonces el sistema es completamente inestable. No. Cada vez que el sistema pasa de t a t más delta t, yo reseteo la fuerza y empiezo a calcular las fuerzas en ese momento. Siguiente paso de tiempo, reseteo y vuelvo a calcular todas las fuerzas. Básicamente también lo pueden ver porque como la segunda ley de Newton es sumatoria de fuerzas, pues cuando uno va a hacer una sumatoria uno tiene que empezar en cero y esa sumatoria la hacemos cada paso de tiempo. Entonces por eso primero reseteamos las fuerzas y luego empezamos a calcular las fuerzas individualmente por cada partícula. Entonces para cada partícula le añadimos, por ejemplo, la fuerza de gravedad. Entonces observen que aquí yo estoy cambiando un poquito la convención. La clase pasada habíamos dicho que tenemos x hacia la derecha. Bueno, tenemos este sistema de coordenadas y esta flecha que está aquí en diagonales saliendo. La clase pasada habíamos dicho, me parece, que x era esto y que y era esto. Y por lo tanto x cruz y, pues este man era z, ¿sí? Pero observen que acá yo estoy colocando en f de 2. Eso quiere decir que yo cambié el sistema de coordenadas. Y entonces hay que tener eso claro. Entonces esto es z y esto será, espérense a ver, x cruz y. Esto es x y esto es y. X cruz y a z, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, o sea, ustedes tienen que tener unas convenciones y esas convenciones deben estar documentadas. Ustedes deben decidir en algún README o algo así. La convención en este problema es que el eje Z va hacia arriba, Y para allá, no sé qué, bueno, lo que sea. Eso es súper importante porque después otra persona, ustedes mismos en un tiempo van a ir a hacer una modificación y no van a entender dónde meterle la mano a eso. ¿Listo? Entonces, ustedes van a completar la implementación de la fuerza con el suelo. Voy a copiar esta vaina acá. Vamos a crear nuestro nuevo archivo que se llama collider.h.
Yo no sé si les he explicado por qué, digamos, los editores insisten con estos inclusion guards, se llama esto, los guardias de inclusión. Es porque esto sí está soportado en el lenguaje de programación. Este pragma no, eso depende del compilador. Pero es que básicamente todos los compiladores que nosotros vamos a usar tienen implementado el pragma. Entonces por esa razón yo lo quito y me parece que es mucho más sencillo el pragma one. Entonces aquí incluimos map para poder utilizar mapas. Aquí tenemos nuestro mapa interno de parámetros. Y aquí está nuestro constructor. Bueno, ya está todo. Y ustedes lo que tienen que hacer es aquí tomar el archivo de la clase pasada, el que acabamos de ver de RunEjecuta, donde está implementada la fuerza, e implementar aquí la fuerza para esta partícula, con el suelo. ¿Sí? Recuerden que el sistema de coordenadas cambió. Tengan en cuenta eso en la implementación. Les voy a copiar. Venga, si esto se actualiza solo con hacer así. Sí, se actualiza. Voy a copiar esto, voy a subirlo al repositorio. Collider.h. Listo, ya lo mandé al repositorio. Y ahora, como les digo, lo que tienen que hacer es esto. Ya tenemos la fuerza de gravedad, ahora súmenle la fuerza con el piso. Recuerden que la fuerza con el piso está en la otra carpeta de la clase pasada, que tenemos que calcular un delta y que tenemos entonces que sumarle ahí. Son, de nuevo, son dos líneas, son tres líneas, el delta, el if y la sumatoria de la fuerza. Y van a tener pues 10 minutos también para hacer eso. Y también lo van a entregar. ¿Alguna duda de qué es lo que tienen que hacer en este momento? No hay dudas, entonces, No, profe, no me quedó claro. ¿qué no te quedó claro? ¿Qué hay que hacer o qué? Sí, ¿qué hay que hacer? Esto, implementar la fuerza con el piso. Eso es lo que hay que hacer. Ah, ok. ¿Cuál es la base de donde podrían ustedes sacar de pronto una copia de la clase pasada? Creo que es en este. Acá. En el archivo main particle bouncing, RK4, nosotros teníamos la modelación que hicimos de la fuerza. Entonces ustedes van acá. Esta es la fuerza. Entonces tenemos que calcular un delta. Si ese delta era mayor que cero, colocamos aquí. Y ojo porque esta es la aceleración, pero ustedes necesitan es la fuerza. O sea que esta masa no debería aparecer. Eso es lo que tienen que implementar. Esto es como la base, o sea, es como para que se puedan copiar, digamos. Solamente básicamente son estas tres líneas adaptadas a nuestro problema actual, acá. Y eso ya estará implementando la fuerza con el piso. ¿Listo, Sergio? Vale, profe. Listo, gracias. Entonces, breakout rooms, pero los vamos a resetear. Aparecieron más. Ah, no. Vamos a poner a este acá. Este man no debería estar ahí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4. Listo. Y este no. Listo. 3 breakout rooms. Quedaron revueltos de nuevo. Tienen 10 minutos. Y se van ya. Chicos, ustedes van a quedar grabados, ¿oyeron? Ok, profe. Ok, profe. Vale, profe. Integrantes del grupo, de una vez Vale. copien sus apellidos y nombres, por favor, en el chat. Para que quien está haciendo el programa pues pueda copiarlo rápidamente ahí.
Listo, ya están los nombres. A ver, entonces. Aquí ya copié, pues, la parte de la función que necesitamos. Ujú. En vez de rad, póngale. Ese sería el radio. Ahí sería p.radius. Y así está así está declarado en la regla. ¿Mayúscula? No, minúscula. Minúscula. Radius. Así, ya. Y en Aceleración. DSDT sería ponerle p.e, o sea, p.f. Ujú. Porque ahí tenemos que quitar la masa, o si no, solamente nos queda la aceleración. Sí, primero ponga p.f. Sí. Ah, sí, aquí va la fuerza, ¿no? Sí, p.f2, o sea, es lo mismo que sea en la coordenada y. Ahí te toca colocar el 2. Ya. Y quita la Y masa. ahí solo quitar la Ujú. masa. Ya, listo. ¿Es esto? Yo, Sí, listo. Ah. Bien. literalmente no era nada más. Ah, aquí hay un. Espera. Voy a quitar esto. International Characters. Lo guardé. Bien. Listo. Bueno, chicos, ¿pidieron ayuda? Sí, profe, es que la verdad estamos un poquito confundidos respecto a qué fuerza es la que toca computar en el mapa. Con el piso. O sea, lo que vimos es unas clases de cuando una pelota chocaba contra el piso, ¿Sí? pero, o sea, profe, esa fuerza de aquí es en el eje Y, ¿verdad? La de F2. No. Pues es que depende de lo que tú llames Y. Pero estamos diciendo que la dirección vertical, porque llamar Y a la dirección vertical es tu convención. Pero estamos diciendo que lo vertical o que la gravedad está en el eje 2, de índice 2. Tenemos 0, 1 y Sí, 2. ¿Listo? sí. Entonces ya tienes la Pero fuerza de gravedad. entonces, sí, sí, señor. Entonces vayan y Pero busquen, entonces, buscan en el repositorio la fuerza que hemos implementado en la clase pasada. pues eso estaba haciendo, profe, pero estamos un poquito confundidos con lo de... No, pero ahorita no te estoy diciendo que la resuelvas. Búscala y la copias acá y la vamos a adaptar. Pues, profe, yo tengo algo de, o sea, como yo me acuerdo que tenía que tomar en cuenta como un delta y el Sí, radio. sí, sí, estoy de acuerdo, pero, o sea, bueno, tú tienen que decidir, ¿quieren hacerlo desde cero o quieren basarse en lo que se hizo la clase pasada? ¿Vas a hacer no solo de la clase pasada? Listo. Si se quieren basar en lo de la clase pasada, por favor copien y peguen esa partecita del código de la clase pasada donde estaba eso. Alguien póngalo en el chat o quien está compartiendo pantalla, pues vaya al repositorio del curso, entre a ese directorio, así como yo les mostré. Ah, pues, profe, yo encontré esta, pero no estoy seguro si es la que tocaría poner. No sé qué es esto porque tú estás compartiendo solamente el editor. Ah, no, no, la puse en el chat, profe. Ah, listo. Listo, exacto. Entonces solamente copia desde lo que dice delta hasta el primer corchete y pégalo acá en el código. Esa es la fuerza con el suelo. ¿Listo? Pero tenemos que Ajá. adaptarla. Perfecto. Organízalo un poquito para poderlo ver mejor. Listo. Entonces ahí dice, vamos a calcular un delta, ok. Pero recuerda que aquí ya no estamos hablando del radio como una constante, sino que cada partícula tiene su radio. Por favor, quédate, ve dónde te estoy diciendo. Entonces estamos arreglando delta. Entonces la partícula, no es punto R porque R es la posición. Y ahí era el radio. Entonces, ¿cómo es que se llama internamente para la partícula el radio? Radius. 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 Listo. Entonces radius Sí, con guión abajo, ¿no? así. Eso. Entonces ahí dice radius no sé qué y
Ese S de 0 era la posición vertical de la partícula. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle P punto R. R mayúscula, punto R mayúscula, pero ojo, exacto, muy bien, la altura. Entonces estamos mirando su altura, muy bien. Si delta es mayor que 0, eso sí no cambia. Entonces le diríamos partícula.f, pero entonces ahora sí estamos en la línea 24, f en 2, en la dirección 2. Exacto, porque estamos hablando como por la componente, muy bien. Sí. Más igual, y en vez de k, tendríamos que poner params, ¿cierto? Porque le vamos a preguntar es al diccionario de parámetros, pues cuánto vale k. Entonces es así parecido a como está la g. Sería así entonces, profe. K. Ah, sí, ponle K mayúscula. Normalmente esos parámetros los vamos a poner en mayúscula. Bien, y Listo. esa M sobra, ¿sabes por qué? Porque lo que ustedes tenían antes era dividido por la masa, porque lo que estaba a la izquierda era la aceleración, pero ahora no. Ahora ustedes quieren la fuerza, entonces quita Extendemos la ese. fuerza, ¿no? Exacto, entonces quita ese dividido M, ese dividido también. Listo. Y ya está, mira, ya, acabaron. Entonces, es Em, adaptarlo, pero para la nueva forma en la que estamos modelándolo, ¿listo? Entonces tenemos una partícula que tiene internamente su posición y su fuerza. ¿Ahí te quedó alguna duda en este momento? sí, yo tengo dos dudas, profe. Primero, ¿por qué en el más, a pesar de que tiene el guión abajo, no lo pusimos en el anterior, por ejemplo? Porque está errado, debe ser con el guión abajo. Ahorita si quieren vamos a hacer una cosa, si quieren yo le voy a cambiar a la partícula y le quito esos guiones abajo y más bien lo dejamos sin guiones abajo como para que no tenga que cambiar tanto. ¿Listo? Déjalo sin guiones abajo. Listo, profe. Y mi otra pregunta es, ¿por qué se computa dos veces la fuerza en el eje Y? O sea, ¿por qué primero la de No, gravedad no, y no, no. después... Ojo, pilas que no es que se calcule dos veces. Tú tienes una sumatoria de fuerzas en el eje Y, Sí. piénsalo así. Sumatoria de Ah, fuerzas en el eje. sí, la estoy sumando, la estoy sumando. Exacto. Tú no las y es muy importante que no le quites el más. Si tú le quitaras el más, por ejemplo, borraría la Sí, fuerza de gravedad, ¿cierto? sí, Entonces la partícula nunca sí, sí, sí. caería, por ejemplo. Ujú. Entonces estás haciendo una sumatoria de fuerzas. Entonces por eso es que vas haciendo más igual, más igual, más igual. Listo, profe. ¿Ya te quedó más claro, Gracias. Juan José? ¿Ya Sí, la duda sí, que sí. tenías quedó mejor? Sí, profe. Gracias por la ayuda. Con Muchas gusto. gracias, profe. Listo. Copiar y pegar apellidos y nombres y entregar. Ok. Muy bien por pedir ayuda. Ahí en el chat están copiando los nombres y los apellidos. Los apellidos y los nombres. Muy bien. Sí, profe. Apúrense que quedan 25 segundos. Sí, profe, ya estoy terminando de poner los nombres y lo mando. Listos. Listo. ¿Ahora sí me están escuchando? Sí, señor, profe. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, pues ahora lo vamos a hacer como para comparar, ¿sí? Eh, como les había dicho, pues podían hacerlo desde cero o podían basarse en lo que habíamos hecho en la clase pasada, que era lo que estaba acá. Y así como se hizo en un grupo, entonces yo lo que voy a hacer es copiar y pegar esta parte. La indento. Bueno, vamos a quitar este to do acá, le vamos a poner esto, esto y esto. Y entonces vamos a ir adaptándolo. Entonces es bueno poner como force with the floor.
Y una cosa importante, bueno, ahorita lo hicimos. Entonces primero vamos a ir adaptando. Entonces aquí dice rad, pero rad ya no es una constante como pasaba en ese programa viejo, ya no es una constante que global y que no sé qué, sino que cada partícula conoce su radio. Entonces escribimos p.radius. Una anotación es que si ustedes recuerdan en particle, nosotros tenemos las variables internas con un guión abajo, ¿cierto? Y no hemos utilizado eso, le hemos puesto sin el guión abajo. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar, para que no tengamos que cambiar todas las funciones que hemos implementado, lo vamos a dejar sin guión abajo. Y ahorita arreglamos lo que se tenga que arreglar, por si acaso. Si digamos ustedes no le pusieron el guión abajo, es un pequeño error, pero no es grave. Entonces vuelvo al collider acá. Entonces le pregunto su radius y esto era la posición vertical. Ahora recuerden que la posición vertical está en el índice 2, entonces tenemos que escribir p.r de 2, ¿sí? p.r de 2. Entonces ya hemos transformado, hemos adaptado esa expresión que teníamos de antes. Pongo aquí para que salga la carreta. Y la parte humana. Ya hemos adaptado esa primera expresión que tenemos de antes, la hemos adaptado para que funcione ahora. Entonces preguntamos, si delta es mayor que 0, si hay interpenetración con el suelo, entonces lo que tenemos acá, esto era la aceleración, pero no, ahora lo que vamos a hacer es poner la fuerza. Entonces aquí sería P.F, pero en la dirección vertical, más igual a K, pero es que K ya no existe como constante global, está en el direccionario de parámetros. Entonces params y le ponemos K. Y recuerden que al inicio lo que había aquí a la izquierda era una aceleración, por eso dividíamos por la masa, pero ahora, hoy, tenemos es una fuerza, entonces no tenemos que dividir por la masa. Entonces quitamos eso. Y ya está, de hecho puedo quitar todo esto así. Entonces esto era lo que había que hacer y esta sería la expresión. Una cosa muy importante, alguien preguntó que por qué estábamos como calculando dos veces la fuerza, pero miren que no estamos calculando dos veces la fuerza, sino que estamos haciendo una sumatoria de fuerzas. Si ven que hacemos más igual, estamos sumándole a lo que yo tenía de la fuerza, le estoy sumando el resto de fuerzas. Estamos aplicando literalmente la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y si tenemos fuerzas en otras dimensiones, pues también hacemos sumatoria de fuerzas en las otras direcciones. Todo empezó en cero. Recuerden que en bala array, cuando ustedes lo igualan a un número, lo que hace es igualar ese número a todas las componentes. Entonces todo empezó en cero. Y estamos después haciendo más igual. Si yo, por ejemplo, me equivocara y hiciera esto, la embarro terriblemente porque estoy diciéndole que la fuerza cuando está, digamos, contra el suelo es igual acá y yo borré lo que tenía de antes, entonces borré la gravedad. Entonces la partícula nunca siente fuerza hacia abajo. Y entonces es una dinámica completamente diferente por este signo, solo por ese signo. Eso compila, o sea, si yo hago esto, esto compila, corre, ejecuta, bota datos y todo está mal. Para que ustedes se acostumbren a que normalmente cuando uno programa uno tiene un modelo mental y cuando lo escribe ahí hay otra fuente de error. No siempre lo escribe bien. Y uno siempre tiende a decir es que el computador no hace lo que yo le digo. Al contrario, el computador hace literalmente lo que uno le dice, ¿sí? Pero a veces lo que pasa, lo que uno tiene en la cabeza y lo que uno escribió no es lo mismo. Entonces por eso es que uno gasta tiempo y eso es normal, hace parte de la programación, en arreglar las cosas. Bueno, listo. ¿Preguntas acá sobre esta implementación antes de seguir? ¿Ninguna? Entonces ya tendríamos como casi toda nuestra estructura, ¿no? Tenemos el colisionador. A ver, vamos a revisar. Tenemos, a ver, la partícula. Una partícula RBF, listo, perfecto. Más radius, listo. Tenemos el integrator. El integrator entonces tiene nuestras dos funciones, star integration y el time step. Aquí estoy utilizando como otra convención. Bueno, yo no debería hacer eso. De los nombres. El camel case, bueno. Y tenemos el collider, que tiene una función principal que es compute forces y tiene pues el mapa de parámetros. Entonces, pues vamos a nuestra función principal. Tenemos que al menos mandar en este momento dos parámetros, G y K. Entonces vamos a nuestra función principal, que sería esta, y tendríamos que poner el collider, integrator si se llama así, sí, collider.h, listo. No, porque dice... Listo.
Pam, 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 pam. Y entonces vamos a empezar ahora sí a hacer nuestra... Ah, mire, nos falta una función como inicializar el sistema, pero esa es así como depende de nosotros, somos nosotros los que vamos a hacer eso, entonces deberíamos crear como esa función nosotros mismos. Esto se llama el preprocesamiento, cuando uno inicializa el sistema. Si yo quiero todas las partículas aleatoriamente o las quiero en un látiz o algo así, eso es algo que yo debo preparar. Entonces ahorita vamos a hacer esta funcioncita. Entonces aquí inicializaremos el sistema o de una vez. Declarémoslo acá, esto no hace nada. Em, recibe nuestro sistema de partículas. Init system, std vector particles, ¿sí? Recibe las partículas y la vamos a implementar aquí abajo. Entonces, como en este momento, actualmente, como en este momento solamente tenemos una partícula, entonces lo único que podríamos decir es particles 0, o sea, esta primera va a tener una masa igual y le vamos a poner como los mismos valores que teníamos antes. Entonces esto era acá. ¿Dónde era que teníamos esa vaina? Acá. Entonces la masa, de hecho voy a copiar estos valores de la simulación anterior. Vamos a poner esto, vamos a copiar también las condiciones iniciales y los tiempos. Voy a tratar de replicar esa simulación anterior. Entonces vuelvo aquí a mi main. Entonces la masa de esta partícula le vamos a poner 0.765 para que sea igual. Al radio le vamos a poner 0.120 para que quede igual. Vamos a poner como condiciones iniciales esta vaina. Particles, esto no. Punto R. Y esta posición inicial pues va a ser una altura, ¿cierto? Entonces serían 2. Va a ser igual. ¿Y cuánto era? 0.3. 0.3. Y velocidades y todo eso ya están en 0, entonces realmente no tenemos que hacer nada más, ¿sí? Ojo, esto es porque estamos asumiendo que hay una sola partícula. Si hubieran 20 partículas, pues tocaría hacer un for y pensar cómo hacer todo esto. La masa como una distribución de masas o uniforme o una gama o lo que sea. O sea, ahí empieza uno a tener que pensar cómo crea el sistema, cómo crea ese universo. Listo, entonces ya tenemos la función init particles. Bien, calculamos las fuerzas. Entonces este compute forces ya no funciona tan así, ¿no? Tenemos que declarar acá un collider, que lo vamos a llamar collider. Pero recuerden que este man recibía un diccionario que era el diccionario de parámetros. Entonces antes tenemos que hacer el diccionario de parámetros. Entonces std map std string double params y tenemos que añadir nuestros parámetros. Entonces, nuestros parámetros eran el k y los vamos a poner en mayúscula. Va a haber bueno, empecemos en orden. Va a haber una g que es 9.81. 9.81. Va a haber otro que es k, que le vamos a poner 10.123. Y realmente, en mi opinión, todos estos parámetros son como parámetros de esta simulación. Entonces yo también voy a poner aquí el delta t. No pasa nada si en la función de fuerzas ustedes no usan todos los parámetros, ¿sí? Estos son parámetros de mi simulación. Entonces delta t, ¿cuánto era que valía? 0.01. Tan. ¿Y eso para qué lo hago? Simplemente para tener como en un solo sitio todos los parámetros de mi simulación. Entonces aquí le digo params delta t. Y entonces eso quiere decir que yo podría leer estos parámetros de un archivo, lo que sea, y podríamos tener el t sub 0, el t final, todo lo podríamos tener acá. De hecho, hagámoslo. Vamos a poner aquí t sub 0. La simulación va a empezar en 0.0. Y vamos a poner uno t sub f, que va a ser 20.34. ¿Para qué hago esto? Miren, todas esas constantes mágicas que aparecen allá en la simulación anterior están como empaquetadas acá y ya queda como con más sentido nuestra simulación, ¿sí?
Puede ser que las pongamos acá, que las leamos de la línea de comandos, pero el resto del programa ya no depende de eso que tenemos allá. Entonces vamos a ver, vamos a seguir adaptándolo. Aquí estamos creando el integrador con params dt, eso sí existe, perfecto. Luego creamos nuestro colisionador y le mandamos esos parámetros. Luego inicializamos las partículas, luego calculamos las fuerzas, pero esto no funciona así. Lo que hacemos es decirle al integrator, no, era así, integrator punto compute forces y le mandamos las partículas. Vamos a ver si se llama así, no me acuerdo. Integrator, no, este no es collider, perdón. Estoy haciendo mal eso. Compute forces. Entonces aquí está mal. Collider.compute forces. Y recibe mi sistema de partículas. Con esto que acabamos de hacer acá, tenemos posición y velocidad, que fue lo que pusimos aquí en las condiciones iniciales, en init system. Y tenemos también la fuerza en tiempo cero. Luego arrancamos la integración, la corrección que hay que hacerle a las velocidades de las partículas. Imprimimos el estado de nuestro sistema, pero acá en vez de poner 0.0, le ponemos params de t sub 0. Porque puede ser que mi simulación no empiece en 0, sino en algo, y ya quedó allá arriba, ya se volvió genérico absolutamente todo. Y ahora sí vamos a hacer el loop en el tiempo. Entonces, para el loop en el tiempo necesitamos saber cuántos pasos hacer. Hay dos opciones. Podemos hacer el loop sobre pasos de delta t e ir sumando en doubles, pero eso no se ve como una buena característica. Entonces vamos a calcular. Int en steps, o sea, cuántos pasos voy a hacer. Este man no está completando muy bien todo. Entonces, parámetros tiempo final menos tiempo inicial sobre parámetros de delta t. Pero, std lrint, voy a hacer una aproximación al entero más cercano. ¿A qué me refiero? Si esta división me da 9.8, pues yo haría 10 pasos. Pero si me da 9.1, pues hago 9. ¿Sí? Para eso funciona la función lrint. Les aproximas a ustedes al entero más cercano. Y entonces ahora sí va a ser un for int step o tstep para saber qué es el time step igual a 0, mientras time step sea menor que el n steps más de step, abro y cierro. Y entonces lo que tendríamos que hacer en este momento sería, basado en ese comentario el bicho me estaba completando, calcular las nuevas fuerzas en tiempo t más delta t. Entonces collider calcule las nuevas fuerzas. Espérense a ver si está bien el orden. Déjenme pensar un momentico. Aquí estamos en tiempo t igual 0. Y ya imprimimos el sistema. Entonces ahora vamos a hacer los pasos. Primero que todo, yo no creo que esto debería empezar en 0, porque ya vamos a hacer el primer paso. Entonces ese debería empezar en 1. Deberíamos calcular el tiempo. Es que a veces uno se confunde con todo lo que escribe ese copilot. El tiempo sería el tiempo inicial más el paso en el que estoy por el delta t. ¿Listo? Calculo las nuevas fuerzas. Hagámoslo aquí nosotros sin que que está viendo tan mamona. Vamos a calcular, entonces tenemos el tiempo t igual 0, aquí están las fuerzas y velocidades y posiciones. Entonces la idea sería avanzar al siguiente paso de tiempo, hacer una integración. Entonces integrator, time step partículas. Entonces con esto ya avanzamos a nuestro sistema y deberíamos calcular las nuevas fuerzas. Entonces collider compute forces y luego deberíamos imprimir. También les digo que uno no siempre imprime todos los datos. Ya cuando uno tiene una simulación de verdad, uno puede estar imprimiendo 100 megabytes por paso de iteración. Entonces imprimir en cada paso de tiempo pues es terrible porque se le llena el disco duro. Entonces es costumbre imprimir cada cierto tiempo y eso se puede hacer con un if ahí simplemente. Entonces le vamos a decir que imprima el sistema de partículas en
en este tiempo en el que estamos en este momento. Y ya está. Entonces, así sería nuestra simulación. Lo único que nos falta es esa función print state, que no hemos dicho cómo funciona. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Copiar y pegar. Print state, que recibe las partículas y recibe un tiempo. Double time, listo. Y lo vamos a implementar. Voy a quitar estas cosas que están aquí atravesadas. Y vamos a implementarla aquí abajo. Y lo que vamos a hacer es imprimir a la pantalla. También podemos imprimir un archivo y todo eso, pero vamos a imprimir a la pantalla. std cout time. Es que aquí el copilot me está... Bueno, vamos a hacerle caso a todo lo que me está diciendo. Entonces, estamos imprimiendo el tiempo. Y luego, para cada partícula, yo no lo haría así. Yo haría un bucle auto. Const auto p particles. Para cada partícula, vamos a imprimir R de 0. Aquí sí es un montón de información, ¿no? Vamos a imprimir lo siguiente. R de 0, R de 1. Esto está mal. Esto se llama P. P. Y P. Entonces vamos a imprimir para la primera partícula sus posiciones y sus velocidades. E incluso uno podría imprimir la masa, el radio, las fuerzas, y eso le serviría a uno a que si uno está haciendo una simulación de un mes y se va la luz, como pasa tanto en la universidad, a la semana, uno podría decirle, reinicie la simulación, pero utilice esos datos en ese momento de posición, velocidad, fuerza, masa, etc. Eso se llama reinicializar una simulación. Y esa impresión de todos los datos se llama un checkpoint. Y eso se hace para simulaciones ya más realistas, donde cuesta mucho volver a arrancar y entonces uno va avanzando a pedazos y cosas así. Pero pues por ahora no vamos a hacer eso. Entonces miren, esta vaina va a ser, digamos, si tenemos ahorita una sola partícula, nos van a quedar 7 columnas, ¿cierto? El tiempo, posición en X, en Y y en Z, velocidad en X, en Y y en Z. Pero si tuviéramos más partículas, entonces va a aparecer allá a la derecha posición en X, en Y y Z de la siguiente partícula y así, entonces nos quedan las líneas grandísimas, pero pues eso es lo que tenemos nosotros en este momento. Y ya está. Él me está diciendo aquí que él no entiende qué es cout, pues porque no hemos aquí incluido IOStream. Y como estamos utilizando mapas, ya están metidos por allá en el Collider, pero por si acaso para ser explícitos vamos a incluirlos acá también. Bien, creo que nuestra simulación está lista. Vamos a ver. Una última revisada, el integrator, la partícula, vamos a ver el constructor. No tenemos constructores. Bueno, compilemos. Vamos a ver cómo nos va. Git diff, como para ver qué tantas cosas he hecho. Y miren, me ha dicho que yo añadí una fuerza con el suelo, que en la estructura partícula le quité los guiones. ¿Sí ven? Eso es chévere porque uno ve qué cambios hizo con git diff. Cuando ustedes manejen repositorios pueden hacer esto y darse cuenta en dónde metieron específicamente la mano. En vez de simulation puse collider y me está diciendo que añadí todas estas líneas. Así, eso es muy útil como por ejemplo cuando uno llega y está como cambiando un programa, arreglándolo supuestamente y lo daña. Y uno no se acuerda bien qué fue de todo eso que hizo, realmente qué fue lo que quedó. Entonces con un git diff uno puede específicamente saber dónde metió la mano. Vamos a compilar. Llegó la hora de la verdad. Mainparticles.cpp. ¡Buah! Hay un montón de errores. Entonces, cuando tenemos todos estos errores, nos vamos al inicio.
Entonces voy a subir. Vamos a ver acá. Dice en integrator.h, la línea 22 espera un punto y coma después de la clase. Entonces vamos allá. Integrator.h, línea 20 acá. Cuando yo defino las clases, tengo que terminarlas con esto. Entonces, adelantémonos y busquemos si Collider. Collider sí lo tiene. Y Particle también lo tiene. Listo. Entonces, vamos a ver. Después dice no viable overload operator for type map, no sé qué vainas, params. Dejé en las fuerzas. Bueno, vamos a ver qué nos sale ahora. Listo. Entonces está peleando otra vez. Yo por eso le di enter para detectar dónde era el inicio. Uy, acá está. Entonces dice, error. No hay un operator params para sacar string. Ay, este man lo está entendiendo como un char. Const char 2. Ay. No, no me gusta eso. Espérense a ver si lo puedo compilar con el otro. ¿Y qué errores me da? Dice error string is not member. Ah, ok. En collider.h estamos utilizando string acá, pero eso nunca lo incluimos. String. Entonces él no entendía que era un string. Voy a darle así. Voy a volver a compilar. Siguen saliendo muchos errores. Porque hicimos demasiados cambios sin ir compilando gradualmente. Entonces dice, error, invalid use of incomplete type, alloc trace, no sé qué, particle, struct, particle de 0 punto más. Dice que yo no puedo acceder así a la masa. Ah, P.0, vamos a ver. Particle.cpp, claro. O sea, nosotros estamos solamente incluyendo particle.h, pero él no sabe que particle tiene estos elementos y es porque nosotros no hemos, o sea, en la compilación tenemos que incluir también a particle.cpp. Vamos a ver. Subamos. Siempre yo me voy al primero porque el primero muchas veces causa cosas extras. Uf, esto está horrible. Error, invalid use incomplete type. Ahí sigue molestando. Main particles. Por todo lado está peleando por eso. ¿Será que tenemos cosas constantes o algo así? A ver, miremos el collider. Particle array. No. Particle cpp, aquí está. ¿Será que esto está mal inicializado? De pronto tenemos que declarar así, así como yo lo tenía en el material. Y esta es la página. Y la partícula tocaba crearle un constructor, ajá, para que sepa que es de 3 dimensiones. Es probable que sea eso. Entonces, cuando se declara una partícula, la declaramos de 3 dimensiones, masa igual a 0 y radius igual a 0. Sí, o sea, ese 3 ahí, ya me acuerdo, ese 3 está creando es un array de un solo valor, no de varios valores. Entonces tenemos que explícitamente hacerlo así. Vamos a ver. Vamos a ver si esto sí funciona. Seguimos teniendo problemas.
Entonces, seguimos, sí, sigue siendo lo mismo. Voy a hacer una prueba porque eso no me está, no le estoy cogiendo el tiro, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a, ¿qué? A comentar todo esto. Y vamos a ir activando por pedacitos, más bien. Entonces, miren, solamente tenemos activado esta declaración y ya ahí ya está peleando, ¿no? Entonces, obviamente se va a dañar absolutamente todo lo demás. Quitémosle. Uy, pero es que es demasiado. Qué pena, le voy a bajar un poquito la fuente para no estar como tan saturado de todos esos mensajes. Acá. En init system. No, por favor, yo todavía no estoy llamando esas funciones. Entonces voy a comentar esto también. Sí, comenté casi que absolutamente todo, ¿cierto? Uf, pero es que no entiendo. Entonces, se está peleando por la instanciación, struct particle, forward declaration of struct particle, particle.h. Déjeme ver yo cómo lo tenía aquí en la copia. Todo lo tengo en el punto H. No, mentiras, no es cierto. Esta es una diferencia. A ver. Vamos a comentar incluso esta vaina. Obviamente ahí compila. Lo que no le está gustando es que yo esté creando un vector de partículas. Eso es lo que no está aceptando. Struct particle, particle.h. Eso no le está gustando para nada. Ah, ya he comentado esto acá. La verdad que no le entiendo cuál es la pelea. Hermetic on a pointer on incomplete type particle. Último intento desesperado. No veo cuál es mi error realmente.
Bueno, es un misterio, no sé por qué, pero me tocó poner la implementación de la partícula como tal dentro del punto H. Listo. Vamos a ir activando ahora sí. Que no sería horrible hacer todo este código y no ver una simulación. Vamos a ir activando de a poquitos la declaración del integrator y del colisionador. Vamos a ver si eso funciona. Si esto compila. Vamos bien. No es que funcione, compile. Vamos a llamar aquí un par de fuerzas, un par de funciones. Entonces dice que init system. Ajá, estoy llamando a la función init system. La tengo declarada, pero el linker no encontró la implementación. Entonces la ponemos acá. Vamos a compilar otra vez. Ahí está, compiló bien. Vamos a esta vaina también a descomentarla. Y vamos a seguir descomentando acá. Ya, descomentemos esto. Y ahora sí tendríamos... Uy, ahora sí compiló. Es que había una cosa que no le gustaba cuando tenía la partícula acá con un stroke particle y después la declaraba. Había algo que estaba cometiendo mal y como que esto que estaba oculto. O sea, como que él solamente veía esta declaración de aquí, del stroke particle, y no veía la implementación como tal de la estructura. Entonces no entendía que era R, no entendía absolutamente nada. Entonces era una vaina aquí en la forma en la que lo estoy haciendo, ¿sí? Tal vez era porque cuando yo incluía aquí particle.h se incluía solamente la declaración de la clase, pero luego Integrator trataba de usarlo. Entonces él nunca la encontraba directamente. Debe ser algo de ese estilo. Entonces bueno, ya está. Entonces ahora la idea será correrlo. Voy a sumarle, aumentar ahora sí la fuente un poquito más. Si lo corro, pues ahí boto unos valores. Como podemos ver, tenemos tiempo X, Y, Z, Bx, By y Bz. Y vamos a pintar toda esta vaina, redireccionémoslo a datos. A datos.txt. Y vamos a vamos a pintar a ver qué está saliendo, qué nos está dando. Entonces, plot, datos.txt usando la columna 1 con la columna 2. Esto es X. En X está constante, listo. Ahora Y, tampoco. Y está constante, no se movió. Y ahora Z. Entonces miren que en Z está aumentando hacia arriba la partícula. O sea, esto físicamente lo que está diciendo es que la partícula arrancó en un punto y empezó a acelerar hacia arriba. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el error? ¿A dónde irían a mirar y arreglar? O sea, lo que uno espera es que esto caiga, pero se está yendo hacia arriba. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el error? ¿Cuál archivo me dicen que abra para buscar corregir el problema? Bueno, el de Collider porque es claramente un problema de fuerzas y el problema está en este signo. G es una constante positiva, 9.81, la masa es positiva y entonces esta fuerza va hacia arriba y la gravedad debería ir hacia abajo. Entonces le meto ahí el signo. Pueden hacerlo así, menos esto, ¿sí? O pueden simplemente ponerle el menos acá. Entonces volvemos. Tengo que borrar los datos. Vuelvo a compilar. Vuelvo a correr. Y ahora vamos a GnuPlot y pintamos. Y ahora sí. Ahora sí la partícula está cayendo y efectivamente está rebotando.
Y bueno, por si recuerdan, ya no estamos utilizando Rugecuta, estamos utilizando Leapfrog. Y observen que se ve bastante bien el retorno a la misma altura. ¿Sí lo ven? Ahí de pura suerte nos quedó como una línea, aunque no sé si ustedes la alcancen a ver, pero básicamente está llegando a la misma altura. Entonces está dando bastante, bastante bien. Eso sería Y, pongámosle aquí un título. A ver, con líneas y puntos, el grosor de la línea en 3, el título esto sería, digamos que Y, si ponemos Y, X, Y y Z estaría saliendo. Entonces ahí está. Y si ustedes le ponen acá entonces la 5, eso sería V en X, que no tiene aceleración. La 6 y la 7 sería V en Z. Y V en Z también está haciendo el rebote. Ok, entonces la 4 y la 7 son las que nos interesan. Entonces pues finalmente pues ese diagrama como de conservación de la energía, que no es realmente eso, pero el espacio de fase. Pero vamos a pintar la 4 contra la 7. Y esto sería 6. Y ahí está nuestra elipse. Y si yo aumento acá, pues ustedes pueden ver que realmente tenemos un sistema bastante bien comportado y el error bastante acotado. Obviamente hacer estas graficaciones así es muy feo. Cuando ustedes tuvieran 1000 partículas, pues les tocará poner como la 1322 en función de 1400, no sé qué. Y eso no tiene sentido. En esos casos, cuando uno tiene esos sistemas, es cuando uno empieza a utilizar herramientas más útiles para hacer postprocesamiento, por ejemplo, como utilizar precisamente Python. Entonces en Python uno carga los datos, empieza a graficarlos y hacer cosas así. Y para dibujar estos sistemas, entonces, digamos que normalmente en este curso enseñábamos cómo utilizar GnuPlot para hacer animaciones, pero realmente a futuro es preferible que ustedes aprendan a utilizar software un poco más elaborado para hacer ese tipo de cosas. Yo no sé, por ejemplo, yo tengo entendido que aquí hay alguien de química, ¿cierto? ¿Ustedes utilizan allá, por ejemplo, VMD para hacer la visualización de las moléculas? ¿O cómo visualizan allá moléculas, por ejemplo? O sea, para visualizar qué, profe. Ver una molécula. Utilizamos Avogadro en x.xyz. Avogadro XYZ. Entonces aquí está Avogadro XYZ. ¿Y qué quiere decir ese XYZ? Quiere decir que uno imprime el archivo en un formato específico, aunque aquí dice que lo lee en varios formatos, ¿cierto? Pero por ejemplo los formatos X, Y, Z son formatos en donde ustedes imprimen en un archivo para cada partícula o cada molécula X, Y, Z más otra información, ¿cierto? Más o menos es así. Ajá, porque eso es la idea, siempre lo modelamos ahí y se optimiza dependiendo de lo que queramos hacer. Si queremos Exacto. hacer una optimización de orbitales, de frecuencias o de enlaces, para después meterlo en Orca y ahí, o sea, hacer el pseudocódigo y que él mismo empiece a botar Los datos, muy la bien. información de la optimización para disminuir la energía de la molécula. Exacto, porque ahí ustedes, digamos, están buscando es como cuál es la forma estérica, digamos, de la La forma molécula. más estable. Ajá. Exacto, y eso es con la minimización de la energía. Pero ustedes tienen que verlo. Entonces ustedes pueden, pues de lo que entiendo, ustedes pueden ponerle como un inicial, un estado inicial, unos enlaces, y esa vaina pues entonces se empieza a optimizar hasta llegar a la versión más estable Ajá, que y la minimiza. idea es poner una estructura que pues sea la más probable según nosotros, porque si colocamos unas condiciones iniciales horribles, nunca va a terminar. Claro. Entonces miren que tiene una parte de optimización y de búsqueda y tiene una parte de visualización, y esa visualización es algo que le permite a uno interactuar como con ese sistema, ¿cierto? Hay otra que, digamos que he escuchado que es como esta, VMD, que se utiliza Visual Molecular Dynamics, que también se utiliza no se utiliza, digamos, yo no creo que sirva para lo que ustedes hacen, solamente es para visualizar moléculas y eso, pero no creo que minimice, pero no la he usado. Y hay otro muy famoso que se llama ParaView. ¿Alguien acá de pronto ha escuchado de ParaView en algún momento? ParaView es una plataforma tanto de visualización como de análisis que se utiliza masivamente, porque es que además yo ParaView lo puedo hacer correr en un clúster. Entonces yo tengo que hacer, por ejemplo, esa vaina del túnel de viento. Eso toma mucho tiempo.
No solamente simularlo, sino visualizarlo. Son demasiados datos. Imagínense que está fluyendo 1 GB por segundo, una vaina de ese estilo. Entonces, para poder hacer eso, uno lo que puede decirle es, parta al dominio de visualización en estos 300 computadores y mándeme la imagen renderizada completa en estas 20 pantallas o en esta sola pantallita. Es muy potente y se utiliza, digamos, para todo lo que es tanto visualización como análisis, porque es que ustedes además pueden coger un sistema y como ven acá, ustedes pueden coger ese sistema y hacerle, por ejemplo, cortes. Entonces aquí tenemos algo del clima, aquí tenemos una especie de sólido, pero miren, por ejemplo, este sistema que tenemos acá. Acá lo que se hizo fue poner un plano invisible y a la izquierda de ese plano se ve una parte del sistema y a la derecha se ve otra parte y uno puede hacer filtros y decirle yo solamente quiero que me muestre, digamos, los sitios donde la presión es mayor a tal cosa. Entonces uno puede meterse en 3 dimensiones allá e interactuar. ParaView soporta muchísimos tipos de archivos, también XYZ, pero pues ParaView, como te digo, Sergio, no, pues no te va a hacer lo que hace Avogadro de minimizar. ParaView es, dado los datos que tengo ahí guardados en cada celda o en cada cuerpo, pues usted puede hacer un análisis, pero no te va a hacer cosas extras, ¿sí? Pero es muy potente. Entonces, Ajá. eso, aquí hay un videito de ParaView, venga, lo aceleramos un poquito. Profe, una pregunta, para ya hacer, por ejemplo, modelación de, pues, dinámica molecular, hay como, ¿qué recomendarías más que todo? Todo depende del nivel de detalle que ustedes quieran, ¿sí? Si ustedes quieren, Para reacciones que tengan tonelamiento. yo creo que en esos casos, como el sistema es como más complejo, yo utilizaría LAMMPS. Vería primero, lo primero que haría sería ver si LAMMPS, ¿te suena LAMMPS? ¿Alguna vez lo has escuchado? Creo que sí, porque algo utilizan de LAMPS en Radex para unas cosas de astronomía. Entonces, mira, LAMMPS es el Molecular Dynamics Simulator masivamente paralelo, o sea, esta vaina ya está paralelizada en MPI y cosas así. Y tiene pues muchas publicaciones por detrás. Y entonces lo que yo haría en tu caso sería buscar si LAMMPS tiene implementado ese tipo de dinámica. Y si lo tiene, pues perfecto, yo lo haría con LAMMPS. Pero hay otras software de Molecular Dynamics como GROMACS que también puede ser útil verlo. También está paralelizado para CPU, para GPU, ta, ta, ta. Y pues entre ellos se diferencian en que a veces uno incluye ciertas características específicas que el otro no. Y ahí pues hay que empezar a mirar. Yo empezaría a mirar por LAMPS y por GROMACS. ¿Listo? Dale, profe, gracias. Con gusto. Entonces miren, ParaView les permite a ustedes como cargar datos y analizarlos y empezar a hacer filtros de esos datos e interactuar con ellos. Pues yo les quiero mostrar aquí la ventana de ParaView. ParaView es libre. ParaView se puede ejecutar en cualquier sistema operativo, ¿sí? Esperen a ver que perdí aquí. Me tocó hacer una vaina rara. Applications. Y aquí voy a buscar ParaView y lo voy a abrir. Entonces está para Linux, para Windows, para Mac. En la sala está instalado. Y pues como les digo es un programa muy potente, pero uno puede empezar a utilizar sin saber mucho, realmente. Si yo ya tengo archivos disponibles para cargar en ParaView, pues esta es como la ventana de ParaView, ¿sí? Y aquí digamos que yo puedo empezar o a abrir archivos, o puedo configurarlo para correr en un clúster, o puedo, digamos, crear fuentes. Entonces digamos que yo le voy a decir que quiero, qué sé yo, un plano. ¿Dónde está? Un plano, ¿sí? Aquí le puedo configurar cosas, pero pues yo puedo interactuar con este plano. Vengan a ver si me cambia. ¿Dónde está? Y esto ya está en 3D y yo puedo interactuar con esto y entonces yo puedo añadirle fuentes, ¿sí? Fuentes quiere decir como algo que yo le doy un archivo o un cuerpo que yo creo acá y empezar a ver la interacción. Cada uno de los cuerpos que uno le manda para View le puede uno poner como atributos y en esos atributos uno puede añadir como presión por unidad de área, temperatura, bueno, lo que sea. Y pues para que ustedes terminen ya de ver todo lo que se puede hacer allá, les pongo este video. Y a lo que voy yo es que de esa simulación que acabamos de hacer, se podrían imprimir archivos X, Y, Z y radio, ¿sí? Y entonces ustedes podrían visualizarlo en ParaView.
Eso ya no alcanzamos a hacerlo, pero está en los videos de la clase pasada. Si a alguien le interesa, del semestre pasado o antepasado. Si a alguien le interesa, pues me escribe un correo y yo le paso el link de los videos. ParaView is used in many scientific domains where simulation is important, including computational fluid dynamics in aerospace and automotive engineering, structural analysis in mechanical and civil engineering, astrophysics, and climate science. ParaView provides all the fundamental techniques available for visualizing 3D scientific data. Pseudo-coloring by variables in a dataset, subsetting by thresholding and clipping, slice planes, isocontours, streamlines. O sea, eso que les está mostrando lo que se puede hacer. Por ejemplo, se están haciendo contornos en 3 dimensiones. Se pueden hacer selección de... Yo tengo una cosa tridimensional y quiero que me seleccione solamente los gases que están pasando por cierta zona que cumplen cierta característica. Todo eso se puede hacer en ParaView, ¿sí? Es demasiado potente. Y si ustedes van a mirar, yo no lo puedo poner más, ParaView File Formats. Entonces aquí están todos los datos que se pueden leer en ParaView. Y yo simplemente voy a pasar y aquí está como una lista gigante. Entonces, separados por comas, CSV, que serán los que podemos producir a partir de la simulación que acabamos de hacer. También se puede hacer archivos, bueno, hay un montón de archivos, pero esto no es la lista. Creo que estaría acá. BTK, bueno, no, aquí no está, no tan raro, no la encuentro. Pero es una lista como de 300 tipos de datos. Yo creo que los XYZ también están ahí soportados. Pero sí, no la veo en la página directamente de ParaView. Hay muchos más tipos de datos. O sea, realmente esto no es la lista completa. Acá, estos son los readers. Esto sí es. Entonces, miren, todos estos son los datos que puede leer ParaView. Cuando ustedes les hacen, por ejemplo, una tomografía, estos salen en archivos DICOM. Ustedes pueden también cargarlos y leerlos acá, si les hacen una tomografía magnética. NetCDF, bueno, un montón de tipos de datos que a ustedes les debe sonar raro, pero estos son los tipos de datos que utilizan ya en la realidad. Ya cuando uno está haciendo simulaciones mucho más grandes, quiere tener un tipo de datos binario comprimido, pero portable. Esos son los tipos de datos que aparecen por allá y ParaView pues puede leer absolutamente todo ese tipo de cosas, hasta imágenes puede leer y cosas así. Entonces, bueno, les muestro eso simplemente para que ustedes sepan que eso existe, si les da curiosidad lo busquen. Y pues digamos que ya con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Ya hicimos nuestra simulacióncita, yo pues lo que voy a hacer, por si acaso tienen preguntas mientras tanto, es mandarles al, al repositorio estos códigos. Si no, pues ya se pueden ir. Muchas gracias por haber venido a clase y quedamos en contacto. Listo, muchas gracias, profe. Gracias, Con profesor. gusto. Hasta luego. Que estén muy bien. Listo, ya están allá. Entonces paramos la grabación.